Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy estaremos explicando cómo asignar bienes y depreciación utilizando Crosslink 1040. En los siguientes minutos estaremos explicando cómo las características intuitivas de Crosslink pueden hacer que la depreciación de bienes sea una tarea simple, brindándoles a la vez a los profesionales en impuestos la capacidad de manejar una gran variedad de escenarios relacionados a bienes y depreciación. Esta combinación de características intuitivas y robustas es una de las muchas razones por las cuales Crosslink es el software profesional de impuestos de más rápido crecimiento en la industria. Hoy, para poder explicar el tema de asignación de bienes y depreciación, comenzaremos por abarcar los aspectos básicos de la depreciación. Luego, demostraremos cómo Crosslink maneja los bienes depreciables. Seguidamente, hablaremos sobre los gastos de automóvil y cómo se pueden deducir ya sea por gastos reales o los gastos de tasa estándar por milla. Ahora, para empezar por los aspectos básicos, vamos a definir la depreciación. La depreciación es una deducción sobre los ingresos del trabajo que le permite al contribuyente recuperar el costo u otra base de cierta propiedad utilizada en la ocupación o negocio o para producir ingresos. Esencialmente, es un descuento anual por el desgaste y deterioro de dicha propiedad. La mayoría de tipos de propiedad tangible, como edificios, maquinaria, vehículos, muebles y equipo, entre otros, son depreciables. Igualmente, cierta propiedad intangible, como patentes, derechos de autor y programas de software, también pueden ser depreciables. Continuamos ahora mirando un ejemplo simplificado de depreciación. Supongamos que un cliente ha comprado una computadora portátil, lo cual tuvo que pagar en su totalidad a la hora de la compra. Y supongamos que pagó $1,500 por ella. En vez de descontar esa compra como un gasto, la depreciación permitirá repartir el costo a lo largo de 5 años. De esa manera, en vez de tomar una deducción por el gasto de $1,500 en un solo año, se reparte la deducción en 5 partes iguales de $300, uno en cada año durante 5 años. Claro que la depreciación puede contemplar muchos factores que pueden impactar algunos de los cálculos relacionados a los bienes. Por ejemplo, diferentes bienes poseen diferentes periodos de recuperación, es decir, el tiempo que toma recuperar un gasto por completo. Otro factor es la convención que, relacionada a la depreciación, define el monto de depreciación aplicable durante el primer periodo. Además, está el factor de listed property o propiedad catalogada, con el cual se determinan las cantidades de uso personal o uso comercial de cierta propiedad y, de acuerdo a los porcentajes de uso, puede limitar el monto de la deducción anual. Asimismo, otros factores involucrados son determinados por las reglas particulares de cada estado, el formulario 4562, usado para reclamar la deducción, y la venta de bienes una vez que la depreciación ha comenzado. Con estos factores en mente, hoy no solo le demostraremos cómo incorporar la depreciación utilizando Crosslink, sino cómo también manejar algunos de esos diferentes factores implicados en la depreciación. Para la mayoría de los bienes, Crosslink ha simplificado el proceso de depreciación en 3 pasos sencillos. Primero, seleccionaremos el tipo de bien según el código correspondiente para el clase del bien. Segundo, ingresaremos la fecha en que el bien fue puesto en servicio. Y tercero, anotaremos el costo o la base del bien. Con solo estos 3 datos y estos 3 fáciles pasos, el software Crosslink 1040 podrá manejar la depreciación de la mayoría de los bienes. Para poder comenzar el proceso de depreciación en Crosslink, debemos primero agregar un formulario o anexo que contenga los gastos por depreciación. Algunos ejemplos son el anexo C, el anexo E, el anexo F y el formulario 2106 para gastos de negocio del empleado. Ahora bien, pasemos al software y veamos algunos ejemplos de asignación de bienes y depreciación dentro del programa de Crosslink 1040. En el programa vemos que hay una declaración modelo que ha sido creada y hemos añadido los anexos que posibilitan la inclusión de bienes y depreciación. En este caso, un anexo C para el negocio, como podemos ver en la lista a la izquierda.
Ahora, para entrar al módulo de depreciación, podemos tomar uno de dos caminos. El primero es aprovechar de los atajos del programa usando el teclado. Así que presionaremos las teclas de Control y la letra N de Nancy al mismo tiempo y vemos que aparece esta ventana. El segundo camino es hacer clic en el botón de Add Form en la barra de herramientas y luego hacer clic en la última pestaña llamada Depreciation. En la pestaña de Depreciation tendremos dos opciones, la opción llamada Car Truck para asignar vehículos o la opción de Schedule C para agregar un bien directamente al anexo C. Por ahora haremos doble clic en la opción de Schedule C. Esto nos llevará a la ventana de bienes llamada Business Activity Asset. Como no hemos ingresado ningún bien hasta ahora, esta ventana está vacía, pero podemos hacer clic en el primer botón llamado New Asset para agregar un nuevo bien. Recordemos ahora por un momento los tres pasos simples de depreciación. Primero, seleccionar el tipo de bien, ingresar la fecha en que el bien fue puesto en servicio e ingresar el costo o base del bien. En esta ventana en que nos encontramos, daremos el primer paso. Como nuestro cliente compró una computadora portátil, seleccionaremos el tipo de bien, Computers and Peripherals, bajo la columna Business Asset Class Codes. Al hacer la selección del bien apropiado, Crosslink automáticamente asocia el tipo de bien al código de clase del bien, indicándonos además la cantidad de años depreciables, el método y la convención. Para terminar el paso 1, debemos darle una descripción al bien, en este caso laptop, en el campo llamado descripción, en la parte superior de la ventana. En esta misma ventana, y para el paso 2, simplemente ingresaremos en el campo llamado Date Placed in Service la fecha en que el cliente comenzó a utilizar este bien. Para este ejemplo, diremos que el cliente comenzó a utilizar el bien el primer día del año. Luego, hacemos clic en el botón de OK. Ahora llegamos a la ventana de Depreciation, donde completaremos el tercer paso en el proceso de depreciación al ingresar el costo o base. En el medio de la ventana, usando la ventana llamada Original Cost or Basis bajo la columna de Federal, ingresaremos el costo original del bien, o sea, los $1,500 del costo de la computadora portátil. Vemos que el programa lleva el monto de forma automática al campo bajo la columna State. En este momento, al concluir el paso 3, podemos hacer clic en Close. Vemos que ahora aparece la venta de Special Depreciation Allowance. En esta ventana, y con base en el código de la clase del bien, Crosslink nos notificará si este bien específico califica para la provisión de depreciación especial, lo cual es parte del Tax Relief Act del año 2010 y permite tomar el costo entero del bien y descontarlo durante el primer año. Es una opción que le permite al contribuyente obtener una mayor deducción durante el año actual. Para efectos de este ejemplo, vamos a optar por no tomar la depreciación especial, así que haremos clic en la primera caja para marcarla. Al marcar la caja, simplemente le indica que no deseamos tomar la depreciación especial, ya que preferimos, en este ejemplo, descontar la depreciación de forma normal. Hagamos clic en el botón de OK. Y ahora hemos completado el proceso de depreciación. Nos encontramos de regreso en la ventana del Business Activity Asset y podemos ver que ya no está vacía, porque ahora aparece el bien que ingresamos junto con su descripción, la fecha en que fue puesto en servicio y un valor para la depreciación. Podemos continuar al hacer clic en el botón llamado Return to List y luego en el botón de Close. Una vez de regreso en la pantalla principal, hagamos ahora doble clic en el Schedule C, donde si bajamos a la parte que contiene los gastos o expenses, veremos que en la línea 13 se encuentra el valor de depreciación del bien que ingresamos. A continuación, si miramos nuevamente la lista al lado izquierdo de la pantalla, veremos que se ha agregado la forma 4562 de depreciación y amortización. Al hacer doble clic sobre la forma 4562, podemos ver que Crosslink ha completado el formulario y ha introducido los cálculos necesarios de forma automática. Con esto podemos ver qué sencillo es el proceso de depreciación utilizando Crosslink 1040. Al seleccionar el tipo de bien, ingresar la fecha en que fue puesto el servicio e ingresar el costo o base del bien, el programa realiza los cálculos necesarios
e introduce el formulario 4562. Ahora, veamos algunos otros factores a tomar en cuenta para la depreciación. Volvamos ahora a la ventana de Depreciation usando el atajo con el teclado, así que presionamos las teclas Control y la letra N al mismo tiempo y vemos que aparece la ventana. También volvamos a hacer doble clic en la opción de Schedule C. De regreso en la ventana de Business Activity Asset podemos ver el bien, Laptop, que fue ingresado anteriormente, y vamos a hacer doble clic sobre el bien para ver los detalles nuevamente. En la ventana que aparece podemos ver que la mayoría de los datos en la parte superior ya están ingresados. También es importante señalar que este bien fue calificado como Listed Property de forma automática por Crosslink. Esto es debido al código del bien que seleccionamos. Listed Property es un término utilizado por el IRS para tipos de propiedad que están sujetos a ciertas reglas especiales debido a que pueden ser utilizados tanto para fines personales como fines comerciales. De esta manera, si el bien ingresado califica como Listed Property, se debe identificar el porcentaje de uso para fines comerciales en el campo llamado Percent Business Use, bajo la columna llamado Federal. En esta pantalla también existen otras opciones, como el botón de Bonus Depreciation, para optar por tomar la provisión de Depreciation especial, o para borrar el bien puedes utilizar el botón de Delete Asset. También existe el botón llamado Sale, con el cual podemos ingresar los datos de una venta del bien, la fecha de la venta, el valor y los gastos para que el programa calcule de forma automática cualquier ganancia o pérdida. También vemos el botón llamado Auto Service, que sirve para indicar que el bien se ha retirado de servicio. Ahora veamos la parte superior de la ventana y hagamos clic en la pestaña Depreciation. Aquí podemos ver los cálculos realizados para generar el monto de la depreciación del bien. Comenzando en Basis Adjustment, podemos ajustar el monto de ser necesario así. Por ejemplo, si el cliente hubiera tomado un crédito contra el bien. Luego vemos el periodo de recuperación o Recovery Period, así como el método convención llamado Method Convention, que igual se puede modificar de ser necesario. Además, si se ocupa, podemos ajustar los detalles de depreciación del año pasado si se trata de un bien que ya ha sido depreciado para asegurarnos que el año actual esté correcto usando Adjustment Depreciation. También el campo llamado Depreciation Override nos permite anular el manejo automático de depreciación. Así como podemos ver, Crosslink 1040 facilita tanto los cálculos de depreciación simple y rápida, al igual que las situaciones más complejas. Ahora voy a hacer clic en Close y luego en Return to List y nuevamente en Close para volver a la declaración, porque en este momento vamos a ver los gastos de un vehículo. El IRS define dos métodos para deducir los gastos de un automóvil o camión. El primero es tomando los gastos reales y el segundo es tomando los gastos de acuerdo a la tasa estándar por milla. Asumiendo que el contribuyente mantenga la documentación requerida, se puede tomar el monto de gastos determinado por la tasa predeterminada por el IRS y la cantidad de millas recorridas. El contribuyente puede optar por cualquiera de los dos métodos, pero comúnmente es beneficioso escoger el método que resulte en la deducción más alta. Por esa razón, Crosslink está diseñado para permitirle ingresar todos los datos y luego automáticamente el programa escoge el método con la deducción más alta. Para que ahora procedamos a hacer ese cálculo, hagamos clic en el botón Add Forms en la barra de herramientas y buscaremos el Schedule E, haciendo doble clic sobre ella para agregarlo. Ahora que aparece el anexo E en pantalla, ingresaremos alguna información básica. Este anexo es usualmente utilizado para ingresar datos de propiedad de alquiler y otros ingresos y pérdidas suplementarios. Volvamos una vez más a la ventana de depreciación, así que presionamos las teclas Control y la letra N al mismo tiempo. Vemos que ahora aparece también un Schedule E en la lista y podría hacer doble clic sobre ella para ingresar los datos de un bien, como una estufa para una propiedad de alquiler, por ejemplo. Sin embargo, en este momento, como veremos el ejemplo de un automóvil o camión, vamos a comenzar por hacer doble clic en Car Truck y cuando se abra la ventana Business Activity Asset,
Agregamos un nuevo bien al hacer clic sobre New Asset. De nuevo, usaremos esta ventana para ingresar los datos del vehículo, seleccionando primeramente el código bajo la columna Business Asset Class Codes, y automáticamente se asignarán la vida útil, método y convención apropiados. Enseguida ingresaremos la descripción del bien y la fecha en que el vehículo fue puesto en servicio, y para efectos del ejemplo volveremos a usar el primer día del año y terminaremos haciendo clic en el botón de OK. Ahora, en esta ventana, igual que con la laptop, ingresaremos el costo o base original bajo Original Cost or Basis. Ahora debemos contestar las preguntas que aparecen en la mitad de la ventana. ¿Estuvo el vehículo disponible para uso personal? ¿Fue usado el vehículo por un propietario de más de 5%? ¿Hay algún otro vehículo disponible para uso personal? ¿Es usted propietario de un vehículo? ¿Estuvo este vehículo disponible para contratación? Y esta última pregunta tiene implicaciones sobre la deducción por la cual se puede optar. Cuando un vehículo es utilizado por contratación, como un taxi o limusina, por ejemplo, esto limita a las deducciones a solamente la opción de gastos reales. Un taxi, por ejemplo, no puede optar por tomar la deducción de la tasa estándar por milla. Forzar la tasa estándar por milla hace lo contrario. Obliga al contribuyente a optar por la deducción de la tasa estándar por milla y elimina el uso de la deducción por gastos reales. En este ejemplo, seleccionaremos No en esta pregunta. Finalmente, la pregunta ¿fue Acres o Makers utilizado en años previos? Está deshabilitada porque este es el primer año de servicio del vehículo, según nuestro ejemplo. Hasta ahora, por las respuestas que hemos dado, es decir, no es un vehículo para contratación, no queremos forzar la tasa estándar por milla, y Acres y Makers no fue utilizado, Crosslink puede tomar cualquiera de las dos deducciones, escogiendo al final la que más le convenga al contribuyente. Después de responder las preguntas, hacemos clic en la siguiente pestaña de la ventana llamada Mileage Expenses para ingresar los datos relacionados a las millas. Primero, se debe ingresar el total de las millas recogidas en el año bajo Total Vehicle Mileage. Luego, debemos indicar la cantidad total de millas recorridas hacia y desde la ubicación principal del trabajo. Eso se entra debajo de Total Commute Mileage. Esta cantidad corresponde a la cantidad de millas que no podemos usar como parte de los cálculos de gastos. Como ingresamos un monto para Total Commute Mileage, no es necesario ingresar una cantidad para Average Daily Commute Miles. Es decir, se ingresa solamente una de las dos cosas, o el monto total de las millas recorridas hacia y desde el trabajo, o la cantidad diaria promedio de millas recorridas hacia y desde el trabajo. Continuando, veremos que en la siguiente parte, bajo Activity Name, aparecen el negocio del anexo C y la propiedad de alquiler del anexo E, que ingresamos previamente. De esa forma, no solo podremos escoger cuál deducción es mejor para el contribuyente, sino que también podemos dividir las millas de acuerdo a los anexos asociados a la declaración. Procedamos a ingresar una cantidad de millas para ambas actividades y luego, en la siguiente sección de la ventana, podemos ingresar los gastos reales del vehículo, como la gasolina, aceite y reparaciones, alquileres de vehículos, inclusión, el valor de vehículos proveídos por el empleador, cuotas por parqueo y peajes, intereses, impuestos, etc. Finalmente, las dos últimas preguntas en la ventana consultan si el contribuyente posee documentación como evidencia para las deducciones y si ésta se encuentra por escrito. Marcar ambas cajas para indicar sí resultará en permitir la deducción entera. Podemos hacer clic en Close y los cálculos se realizarán. Podemos ver que ahora tenemos el vehículo dentro de la ventana de Business Activity Asset. Y ahora hacemos clic en Return to List y luego Close para volver a la declaración. Vemos al fijarnos a la lista a la izquierda que otro formulario 4562 ha sido ingresado para el vehículo. Ahora veamos los anexos. Viendo el anexo C, si bajamos a la parte 2 que contiene los gastos o expenses, veremos que en la línea 9 se encuentran los gastos del vehículo que ingresamos. Asimismo, viendo el anexo E,
Si bajamos a la parte que contiene los gastos o expenses, veremos que en la línea 6 se encuentran los gastos del vehículo que ingresamos. Hemos repartido las millas entre dos anexos de forma exitosa. Ahora, si deseamos saber cuál deducción tomamos, si gastos reales o gastos de tasa estándar por milla, la forma más fácil de saberlo es mirando a la hoja de trabajo llamado Car y Truck. Hacemos doble clic sobre la hoja de trabajo para abrirlo y en la línea 17 vemos que en la caja llamada Actual no está marcada, por lo que concluimos que Crosslink escogió la deducción estándar por milla, que fue la más alta, y no la deducción por gastos reales. Las características de Crosslink nos han permitido no solo escoger entre los gastos reales y los gastos de acuerdo a la tasa estándar por milla, sino que también nos ha permitido dividir las millas recorridas entre múltiples anexos, poniendo el poder de cálculos extensos en sus manos. Resumiendo, durante esta presentación exploramos los aspectos básicos de la depreciación y el concepto de deducir gastos a través de cierto número de años con Crosslink. Examinamos cómo Crosslink emplea el uso de códigos de bienes del IRS para calcular la depreciación en 3 simples pasos. Y estudiamos los cálculos extensos que realiza Crosslink para gastos de automóvil y cómo escoge el método con la mejor deducción y permite repartir los gastos. Me gustaría darle las gracias por brindarme su atención el día de hoy. Y además me gustaría invitarle que visite nuestra página de Facebook, seguirnos en Twitter o visitar cualquiera de las páginas web listadas en la pantalla. Pero por ahora le agradecemos nuevamente y esperamos que haya encontrado esta presentación muy informativa.